Nombre de la presentación: Desafíos de una gerontología rupturista en la construcción de los roles sociales de las personas mayores. Los momentos de la presentación van a ser fundamentalmente estos tres, ¿verdad? Gerontología y roles sociales, envejecimiento y cultura, y la perspectiva de la ruptura. Voy a partir con la lógica de la gerontología. Comentarles que gerontología, en términos bastante general, ¿verdad?, lo entendemos como un enfoque interdisciplinario que estudia temáticas tanto de envejecimiento como de vejez en distintas dimensiones. Véase la biológica, la psicológica, la histórica, la política, la cultural, la económica, la educativa, y agreguemos un gran etcétera. Y claramente lo interdisciplinario acá tiene que ver con esta, diríamos, cooperación entre distintos campos del conocimiento a nivel disciplinario y profesional. Cuando dentro de la gerontología agregamos el calificativo de social, lo que nos interesa fundamentalmente es la dimensión socioantropológica. Y para efectos de la presentación es desde ahí donde yo me voy a situar, y dentro de la mirada socioantropológica específicamente en lo que ahí aparece como la visión de envejecimiento y cultura. Y en esta lógica de envejecimiento y cultura, cuando estudiamos temáticas relacionadas con las personas mayores, vemos que el envejecimiento, ¿verdad?, es un proceso permanente, desde el periodo de la concepción y en adelante, y que la vejez es una etapa, ¿verdad?, de la vida con distintas también definiciones. Cuando hablamos de estos roles sociales, vemos que efectivamente hay muchos enfoques que van señalando que las personas mayores, a medida que van avanzando, van jubilando, ¿verdad?, en distintas características, van perdiendo ciertos roles, y eso está asociado a estatus. Entonces, edad y estatus es un tema interesante desde el punto de vista de envejecimiento y cultura. ¿Y por qué aparece una esfera ahí de práctica significante? Porque la cultura, como una categoría que me interesa destacar, tiene que ver justamente con eso. Cómo hay una práctica significante que va ubicando la lógica y la lectura que tenemos de las personas mayores. Podemos señalar en términos genéricos también que en una sociedad centrada fundamentalmente en la producción de bienes y servicios, ¿verdad?, cuando una persona mayor jubila, pasa del sector activo al sector pasivo. Aquello ya tiene una connotación negativa. Una sociedad, ¿verdad?, muy centrada en el tener por sobre el ser, valora mucho y entiende que la producción está asociada a lo que mencionamos anteriormente. Sin embargo, para nosotros la producción está asociada a la experiencia, a la serenidad, que es otra forma de entender, ¿verdad?, el vínculo que tienen y la participación de las personas mayores. Entonces, gerontología, enfoque interdisciplinario con estas distintas dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que yo trabajo para poder situar la presentación? Dentro de la gerontología, lo que yo he ido vinculando tiene que ver con gerontología y epistemología. Epistemología, en términos muy generales, tiene que ver, ¿verdad?, con teoría del conocimiento científico. Entonces ahí yo he ido estableciendo distintos ámbitos de la gerontología. Una gerontología explicativa, es una gerontología más bien ligada a la mirada positivista o empírica analítica, donde se analiza, ¿verdad?, temas de envejecimiento, por ejemplo, en las políticas públicas, por ejemplo, en investigaciones, en una mirada bastante más vertical y en una relación más de sujeto a objeto, donde yo voy cosificando la realidad. No establezco un vínculo cercano con, en este caso, la persona mayor o los temas de envejecimiento. Una gerontología comprensiva está más bien ligada justamente a los significados, y ahí podemos ver enfoques desde la fenomenología, como aquello que me interesa, cómo se va construyendo socialmente el tema del envejecimiento y la vejez. Es decir, es una construcción sociocultural. O también lo podría ver de una perspectiva más comprensiva, explicativa, donde hay otros enfoques como la hermenéutica que mezclan, ¿verdad?, lo comprensivo y lo explicativo en este nexo para poder interpretar y explicar los fenómenos de envejecimiento y vejez. La que me interesa destacar es la mirada desde lo crítico. La mirada crítica asocia fundamentalmente que las temáticas de envejecimiento y vejez tienen su raigambre fundamentalmente en el contexto histórico, social, político, económico, y desde ahí van influyendo, ¿verdad?, en esta construcción de roles sociales o en temáticas de envejecimiento y de vejez. Y para ingresar a la línea crítica hay distintas corrientes. Lo que yo he propuesto es la corriente de la ruptura, que en términos muy generales, ruptura se refiere fundamentalmente a este quiebre con la teoría tradicional en temáticas de gerontología, y este quiebre, ¿verdad?, y estas preguntas relacionadas con un envejecimiento, diríamos, más integrado, más activo, más propositivo. ¿Qué pasa con los roles sociales? Bueno, cuando estudiamos los roles sociales desde el punto de vista teórico,
De hecho, podríamos decir que teóricamente debería ser un tema superado. Sin embargo, en términos prácticos aún existe esta temática de los roles muy presente en el imaginario social. Y los roles vienen de una teoría de roles parsoniana, que viene del ámbito, ¿verdad?, de la sociología, pero que la gerontología la toma en la década del 60 y se empieza a hablar de que no existen roles sociales para las personas mayores. De ahí en adelante han existido muchas teorías respecto a aquello y enfoque, pero a mí lo que me interesa destacar más que las teorías es comentarles que cuando nosotros hablamos de temas de envejecimiento y vejez, hay ciertos hitos que a nivel mundial han generado una institucionalización del tema. Es decir, esto se empezó a discutir, diríamos formalmente, el año 1982 en Viena, la primera Asamblea Mundial de Envejecimiento. También se discutieron los roles en la segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento en Madrid en el año 2002. Ahí me salto varios eventos, pero solamente estoy destacando algunos. El año 2003, en América Latina, se desarrolló una estrategia latinoamericana donde se discutió cómo aplicar las directrices del envejecimiento europeo, pero pensando en América Latina. Están Y súper, ¿eh? actualmente, nosotros, ¿verdad?, hoy día estamos hablando de una convención interamericana de personas mayores, justamente para potenciar sus derechos. Y claramente cada uno de los países ha ido diseñando planes, programas y ojalá políticas sobre temas de envejecimiento y de vejez. Ahora, ¿qué pasa con esta temática? Cuando lo empezamos a estudiar desde el punto de vista conceptual, yo les comentaba, se hablaba de esta teoría de roles que nos decía en el contexto norteamericano, no hay roles sociales, de donde surge. En el contexto europeo se habló durante mucho tiempo del rol sin rol, es decir, una posición social carente de obligaciones. En el contexto latinoamericano durante mucho tiempo se habló también del vaciado de roles sociales, es decir, tanto la parte empírica, concreta, como la parte abstracta, hacen una alusión a la temática de los roles sociales. Y nosotros hace tiempo, en la década del 90, empezamos a estudiar esta temática y decir, no podemos homogeneizar a las personas mayores, y la verdad las cosas es que los roles sociales hay que preguntárselos a sus protagonistas, y que no sea ni la teoría ni los planificadores quienes definan si efectivamente o no las personas mayores tienen roles sociales. Y después de muchas investigaciones que hemos hecho desde el punto de vista comprensivo, explicativo, hemos llegado a proponer esta categoría de la heterogeneidad de roles sociales, que está en permanente construcción sociocultural. Esto basado en entrevistas, en profundidad, en grupos de discusión, en investigaciones que hicimos en diarios, en opinión pública y especializada, etc. Entonces, por ejemplo, en algunas de las investigaciones que hicimos en algunos diarios, hay algunas frases para ver la heterogeneidad de roles sociales. El año 2006, para que hagamos este recorrido, se plantea, por ejemplo, que nunca antes en la historia los abuelos tienen a sus propios padres con vida, lo que significa cuidar a sus progenitores muy envejecidos. Hoy, una realidad absolutamente instalada, digo realidad, verdad, entre comillas, donde personas mayores son el sostén también de la familia. Diario La Cuarta, para los que no son chilenos, es un diario que tiene un lenguaje específico, ¿verdad?, para plantear cierta temática, y acá también esta es una frase, el tatita, lo voy a ir traduciendo, ¿verdad?, la persona mayor, arranchado en Chorongo, es decir, en su casa, de 73 años, 73 años, apuntalará a sus 3 hijos y comprará vacuno y chanchos para engordar la economía familiar. Es decir, tenemos 2 diarios que hacen desde su imaginario, ¿verdad?, alusión a los roles de las personas mayores, también al interior de la familia, en temáticas de ingreso y de cuidado. Y así seguimos avanzando y nosotros fuimos desarrollando ciertas investigaciones, como les comentaba, publicamos un libro sobre los roles sociales, donde planteamos la importancia de una intervención gerontológica, esta investigación que yo les comentaba, donde nosotros arrojamos esto de la heterogeneidad de roles sociales, que está bien publicada, si alguien quiere la podemos enviar, ya se refirió a un estudio que hicimos de cómo se construyeron los roles sociales en Chile entre el año 2002 y el 2012. Ahí yo estudié el diario La Cuarta, el Mercurio. En el plano especializado trabajé con publicaciones de Senama, publicaciones de la Sociedad de Medicina, de Geriatría y Gerontología, publicaciones de la Pontificia en el programa del Adulto Mayor y de la Chile en el Observatorio de Envejecimiento. Y ahí hicimos por algunas de estas publicaciones, donde en definitiva, en este primer punto lo que yo les quería destacar es que los roles sociales, para nosotros es una categoría que deberíamos teóricamente dejar de lado en cuanto a una existencia, y más bien proponer una heterogeneidad de roles sociales. Y que en ese protagonismo los principales interlocutores son las propias personas mayores. Pasando a un segundo punto sobre temáticas de envejecimiento y cultura y ligado a los roles sociales, hice una revisión para compartir con ustedes de algunas publicaciones que se están señalando hoy día, diríamos la temática de la pandemia.
el libro sobre temas de envejecimiento. Y voy a leer algunos temas que tienen que ver justamente con este imaginario sociocultural que ya existía respecto a las personas mayores cuando estudiamos los roles y que hoy día se hace mucho más explícito para muchos en la pandemia. Voy a leer algunas frases. Una sobrevaloración de la juventud como criterio para la asignación de recursos y atención es equivalente a valorar unas vías por sobre otras. Dividir a la sociedad entre frágiles y fuertes. Hemos visto, ¿verdad?, cómo se ha producido este imaginario de exclusión, comillas, de discriminación a las personas mayores, donde se plantea que, ¿verdad?, no son el principal grupo al cual se le debe prestar la primera atención. Otro tema que aparece en la literatura especializada y no especializada hoy día, el manejo del miedo individual. Se experimenta desde el pánico en soledad hasta la alarma pública. Claramente, las personas mayores aparecen justamente como un grupo donde se instala esta alarma pública y se les invita a quedarse, ¿verdad?, en su casa, como un cautiverio. El vínculo afectivo más perjudicado y principalmente en nuestras culturas latinas, donde el contacto como el beso, el abrazo y la caricia está muy presente y son responsables de la calidad del mismo, digámoslo, ha sido sustituido por estas videollamadas que se han transformado en una oportunidad para muchas familias de poder tener este encuentro cara a cara con su persona querida. Entonces, también hemos visto publicaciones que nos hablan de que la pandemia es ante todo un problema de valores y también de virtudes. En temáticas de envejecimiento hemos visto también cómo las respuestas de la pandemia van privilegiando estos recursos médicos y se ha olvidado que la salud integral de los humanos tiene también una dimensión mental y espiritual. Hemos visto también cómo se ha destacado en algunas publicaciones lo que yo mencionaba cuando partí, que el viejo no produce, que hay que olvidarlo, que hay que ignorarlo, que sobra. Claramente temas que nosotros estamos en total desacuerdo. Que el acceso a la información se hace a través de los medios masivos, especialmente la radio, claramente, y muchos medios de comunicación que deberían, ¿verdad?, instalar más tranquilidad que temor, sobre todo en población mayor. Entonces, si en la primera parte de la presentación yo les comentaba que se hablaba de una inexistencia de roles sociales, que nosotros propusimos la categoría de heterogeneidad de roles sociales basada en varias investigaciones, y que hoy día se hace explícito justamente esta lógica de envejecimiento y cultura, la pregunta es ¿qué pasa hoy día entonces? Y yo les quiero comentar que ahí, en esa perspectiva, nosotros señalamos que esta gerontología rupturista, este quiebre con lo tradicional, hoy día es una ruptura con la ruptura, donde, por ejemplo, si yo lo veo de lo que ya existía anteriormente, nosotros hicimos investigaciones en establecimientos de larga estadía en la región del Maule, donde como uno de los principales hallazgos, esta es una investigación ya que lleva buen tiempo, encontrábamos que las personas mayores nos decían, yo participo de todos los talleres que esta institución me entrega, pero a mí no me han preguntado en qué taller me gustaría participar. O no me han encontrado en trabajo con el diseño de la política pública, que no siempre las personas mayores forman parte del diseño hasta la ejecución, evaluación y continuidad de una política pública, etc. Bueno, nosotros proponemos en esta lógica la ruptura con la ruptura, es decir, seguir pensando en esta lógica binaria que nos instala el pensamiento moderno, que nos hace pensar binariamente, o es A o es B. También ocurre en temáticas de envejecimiento, donde joven, viejo, más bien la mirada intergeneracional. El trabajo intergeneracional es una invitación a que la sociedad en su conjunto analice la temática de envejecimiento y vejez, y no situarla solo como sujeto. Una estructura de sentimiento. Esta es una categoría que yo tomo prestada de la sociología de la cultura de un pensador inglés, Raymond Williams, que tiene que ver fundamentalmente cuál es la, diríamos, forma en la cual un determinado periodo va analizando una situación específica desde el punto de vista cultural y pone a la cultura como eje, en este caso temáticas de envejecimiento. Y ahí claramente problematizar hoy día la comilla realidad de las personas mayores implica este vínculo con esta matriz cultural, social, política y económica, cuando yo diseño una investigación, cuando yo diseño una intervención. Y nuevamente reiterar esta temática de lo inter y transdisciplinario. Ahora, si seguimos en esta misma línea de lo rupturista, ahora en la perspectiva más comprensiva, vemos cómo la reflexividad, que es una categoría que utilizamos mucho en ciencias sociales, es muy importante destacar que la reflexividad para una investigación o para una intervención de cualquier disciplina parte de una premisa muy distinta al enfoque positivista o clásico, empírico-analítico, porque acá partimos de la base que no existe un observador neutral, siempre estamos influyendo en las personas con las que estamos trabajando y yo soy parte justamente de esa investigación y esa intervención. Bajo esa perspectiva de reflexividad, por ejemplo, hoy día la situación biográfica, cuando analizamos el mundo del sentido común en la lógica de envejecimiento y vejez, implica las preguntas por el tiempo.
La persona mayor nos dice, ¿verdad? El tiempo es sabiduría, el tiempo no es necesariamente oro en esta lógica más de econometría. La experiencia importante, cómo yo se valora esa experiencia y los roles en el traspaso, no solamente en su rol de abuelo, sino que en el traspaso a la historia local, el establecimiento de la historia de los vecindarios, al establecimiento no laboral, por ejemplo. En este acervo de conocimiento a mano, cómo estas tecnologías del encuentro y del apoyo presencial es importante potenciar, porque estas tecnologías han llegado para quedarse. No para sustituir lo presencial, pero sí para estar en esta combinación, en este trabajo mixto. Manejar estas tecnologías de la información se transformando en una necesidad importante, justamente para no mantener este aislamiento y para estar en contacto con muchos seres queridos. Estas coordenadas de la matriz social nos invitan a estas redes sociales, familiares, a recordar la importancia del trabajo en el vecindario, con la comunidad, entre regiones. Y aquí hay un concepto que para mí es fundamental de instalarlo, ¿verdad?, que es la gerontologización de la sociedad y de las profesiones. Es una categoría instalada hace mucho tiempo atrás, de hecho un autor como el doctor Ricardo Moraga lo planteaba en España, tiene que ver fundamentalmente cómo las personas que trabajemos con temáticas de envejecimiento y vejez nos formemos en gerontología para saber, ¿verdad?, cómo este fenómeno del envejecimiento y la vejez necesita de este manejo interdisciplinario para el trabajo con otros. En mi experiencia me ha tocado trabajar tanto con el ámbito de la psicología, de la medicina, con odontología y otras profesiones, y creo que hay un vínculo muy importante a través de la interdisciplina, pero como primer requisito hay que tener un manejo, ¿verdad?, gerontológico en ciertas categorías para poder dialogar, para poder compartir. Por eso la formación gerontológica es clave y por eso en el centro ubicada la persona mayor en su dimensión sociocultural y su práctica significante como un eje. Fíjense, acá hay una frase para situar justamente la diapositiva anterior, donde ubicamos en el eje a la persona mayor, de una investigación que desarrollamos en la región del Maule con tesistas. Comillas, yo no soy egoísta, decía la persona mayor. Me gustaría enseñar lo que sé, juntarnos entre hartos, y lo que uno sabe le enseña al otro, y así, porque así como personas me enseñaron a mí, ¿por qué no puedo enseñar yo? Esta frase es muy interesante porque el eje que he tratado de instalar hoy día tiene que ver con los roles sociales y una gerontología que lo piensa y lo aplica, donde fundamentalmente interesa el valor hacia la persona mayor. Y los roles sociales nosotros lo entendemos como esta expectativa de conducta que existe respecto a, en este caso, las personas mayores, pero es una expectativa de conducta donde se debe ser ubicada como principal interlocutor. Y nosotros hoy día proponemos que para seguir mirando los roles sociales nos parece interesante la categoría de la estructura de sentimiento, que es una categoría que ubica en el centro, ¿verdad?, el contexto y su influencia en el sujeto, en este caso en la persona mayor. Algunos elementos que nos parecen relevantes en esta gerontología rupturista: insistir en la heterogeneidad. Si diseño políticas públicas, no olvidar que el envejecimiento es heterogéneo, no envejecemos de forma homogénea. El tema de los cuidados, tema fundamental, roles sociales, género, cuidado en las personas mayores. Se asume todavía que el cuidado es una función femenina, en circunstancias que sabemos que eso no es así, y las personas mayores ahí necesitan justamente también este trabajo en investigación e intervención. El respeto a los derechos humanos, por eso esta convención interamericana apunta fundamentalmente a ello. Ubicar en el eje el protagonismo en la persona mayor y claramente la espiritualidad. Trabajar las imágenes del envejecimiento y la vejez, solamente por temas de tiempo, solamente los puedo enunciar. Mitos que son antiguos, que nosotros trabajamos con imágenes sociales del envejecimiento que están muy arraigados. Vejez asexuada, vejez improductiva, que las personas mayores no pueden aprender. Ideas que claramente no están de acuerdo a una mirada mucho más actual en la cual nosotros entendemos un envejecimiento de forma mucho más participativa, activa, proactiva. Esta racionalidad de lo productivo, ¿verdad?, ser sustituida en la lógica de envejecimiento por otro tipo de racionalidad donde sí se incorpora los valores de las personas mayores, su inclusión social. No importar de forma crítica lo externo. Esto es muy importante destacar. Nosotros trabajamos mucho la lógica del envejecimiento y cultura en América Latina y el Caribe en varias redes de trabajo, que podemos comentar si a alguien le interesan las preguntas. A nosotros nos parece importante tomar enfoques y modelos que han surgido en Europa, que han surgido en Norteamérica, por supuesto, pero de forma, ¿verdad?, crítica. ¿Por qué? Porque la mirada crítica implica fundamentalmente entender que el envejecimiento nuestro es distinto y tenemos otras características socioculturales. Y dentro del mismo país, por supuesto que hay distintas formas también de asociar esta temática de envejecimiento y vejez. Cuando uno trabaja con personas mayores, hay ciertos lenguajes, ciertas prácticas que uno va reconociendo en este trabajo cotidiano. Como por ejemplo que las personas mayores
un ejemplo genérico, no toman aspirina, como lo hacemos acá en Chile, sino que toman Mejoral, no usan Vestón, sino que usan Palitó. Son categorías que van siendo instaladas de cultura en cultura, ¿sí? Como por ejemplo en el Perú, cuando trabajamos con adultos mayores de Puno, ellos hablan de charchar. Charchar es masticar, por ejemplo, la coca y otros elementos que los mantienen, ¿verdad? Activos, qué sé yo, la hoja, qué sé yo. Entonces aquí la información y la formación gerontológica es clave. Temáticas de envejecimiento de género y otros temas. Y solamente un paréntesis acá, esto de la ciencia es importante también y también lo abordamos desde el punto de vista teórico. Cuando nosotros pensamos en las categorías de ciencia para cualquier disciplina, decimos, no olvidemos que hay enfoques epistémicos para mirar ciencias. O sea, hablamos de que no hay una sola forma de entender la ciencia, hay ciencia. Y claramente en esta división clásica y binaria, que anteriormente nosotros decíamos estaban las ciencias formales y las fácticas, las formales como la lógica y la matemática, sin contacto directo con la realidad, y las fácticas como las naturales y las sociales, que sí tienen un contacto directo con la realidad y con prueba hipótesis y otras cosas. Esa división hoy día, ¿verdad?, está cuestionada hace mucho tiempo y hablamos más de los campos híbridos, que es un campo híbrido que tiene de lo formal y de lo fáctico, es decir, tiene de la lógica, tiene de la matemática, tiene de la biología, tiene de las ciencias sociales, por citar algún ejemplo. Y la gerontología, bajo esa perspectiva, y así yo también la entiendo como un campo híbrido. Y esta es una invitación a producir conocimiento y saber en gerontología y un saber que esté situado en nuestra cultura latinoamericana. Y ahí, por ejemplo, ver cómo podemos ir vinculando también temáticas de envejecimiento con autores que nos hablan, por ejemplo, como la epistemología del sur, donde nos dice, mire, como dice de Sousa, lo científico es un tipo de conocimiento de saber, pero hay otros, ¿verdad?, que también son tan relevantes como el saber de lo popular, el de los pueblos originarios, etc. Acá solamente compartí que nosotros en la Universidad Católica del Maule tenemos la temática envejecimiento y cultura y hemos hecho un trabajo de colección con distintas instancias donde para nosotros ha sido fundamental el vínculo, ¿verdad?, con estas redes, con este trabajo. Pero aquí hay un tema que nos gustaría reiterar. Nosotros que trabajamos en la academia, es muy importante las publicaciones en distintas revistas y nos parece que es un ejercicio fundamental e importante, sobre todo para ir registrando lo que se está desarrollando y las propuestas conceptuales sobre ciertos temas, en este caso envejecimiento y cultura. Pero eso no sería importante si no tiene un vínculo con la política pública. Aquí hay un tema para la academia. Una academia que en su producción de conocimiento no retroalimenta la política pública, se queda solamente en un paper que puede adornar una biblioteca, pero no tiene un aporte y un mejoramiento a la calidad de vida de las personas mayores. Y en mi experiencia, en el vínculo con la política pública, me puedo trabajar como invitado en un rol bastante, diríamos, secundario, pero durante mucho tiempo, que es el Comité Consultivo de las Personas Mayores en 3 gobiernos, me parece que es un tema fundamental de mantener. Y para terminar la presentación, ajustándome al tiempo, solamente con esta frase, que es una frase también de una investigación que dice, no estoy de acuerdo, dice una persona mayor, con eso de que si viviera de nuevo, no cometería los mismos errores, porque es de ellos y de lo malo que pasó, de lo que uno obtiene la experiencia. Y esto es muy interesante porque en función de los errores es donde se va produciendo también, ¿verdad?, el aprendizaje. Y para finalizar, justamente eso es importante porque nosotros entendemos la ruptura justamente como esta construcción entre el error y el descubrimiento. El error y el descubrimiento. Muy bien, muchas gracias y nuevamente agradezco a la organización por la invitación. Muy amables. Bueno, Marcelo, no puedo sino felicitarte ya por tu brillante exposición y en lo personal te puedo decir que me has aportado mucho, pero también creo que esto puede ser extensivo a mi red de envejecimiento, ya de mis amigas, ¿ya? Muchas gracias. Me parece que va a ser muy interesante que a continuación presente Mónica, quien entiendo tiene una experiencia en la práctica, ¿ya? Y sobre todo no con personas que siempre tienen a alguien que los cuide, que los acompañe, ¿verdad? Y el rol que ellos cumplen entiendo que es realmente sumamente valioso. Me parece que has dado línea que yo te daría como de tarea. Tu presentación ha sido propositiva,
hablas de la prevención, de la promoción, ¿ya? Y quiero rápidamente, para no quitar, hemos pedido que nos extiendan un poco el tiempo para no restar a Mónica, ¿ya? Quisiera decirte que me quedo con lo del Mercurio del 2004, creo que puede ser, me interpreta ese párrafo en términos que de lo que tú dices, creo que se desprende la posibilidad de hablar de resiliencia en la etapa de envejecimiento. Incluso algunos investigadores alemanes hablan de que existen las muertes resilientes y que estas dependen en parte de lo que tú nos has enseñado hoy día, ¿no? Y aquí una reflexión que hice mientras tú presentabas, y siento que la heterogeneidad es básica, pero no tomarla en sentido negativo. Ya como seres humanos somos todos diferentes y vamos a vivir las distintas etapas de vida, por lo tanto, en forma diferente. ¿Ya? Me da la impresión que los prejuicios, los juicios, las expectativas, las esperanzas vienen desde dos polos. Uno es desde el temor que yo te digo, yo tengo por ser vieja, por estar en esta etapa, de que ya no soy la misma, de que no, que me van a decir que ya no estoy al día, en fin. Y por otro lado, es desde la sociedad. Va y viene, es una interacción. Ya esta vieja, ¿qué va a saber? Y yo lo escuchaba o lo escuchaba más de alguna vez. Y por eso creo que lo que tú transmites tiene que ser publicado no solo académicamente, sino que también en periódicos de fácil acceso y incluso en folletos con tiraje, ¿ya? No somos el lastre, esto de la pandemia, a mí en lo personal no me ha afectado estar encerrada, pero hay personas que han hecho unas depresiones muy severas, ¿ya? Y eso no ha sido tomado en cuenta para nada. Bueno, podría hablar más, pero prefiero callarme y darle la palabra a Mónica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, creo que Marcelo por ahí habla desde la atención central de la persona, que a mí me hace mucho eco desde lo que hacemos en el centro en Capacito. Así que voy a compartir la pantalla para poder contarles y no atrasarnos respecto a esto. Si me pueden indicar si se ve para cuando se vea para empezar. Sí, se ve. Sí, ya, estupendo. Mónica, sí, díganos. En vista que yo con el éxtasis que me ha preocupado este tema, preséntate tú, ¿ya? Bueno, no se preocupe, yo me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Mónica Matamala, yo soy terapeuta ocupacional de profesión, tengo un máster en gerontología y me apasiona todo lo que es el trabajo con las personas mayores y eso es lo que venimos haciendo desde ya hace mucho tiempo. Y en este centro de día que les voy a presentar vamos a cumplir 5 años ya. Cuando me invitaron, uno de los temas fue el rol de los centros de día dentro del envejecimiento y yo la verdad que marqué la palabra rol porque creo que el rol está bien desestimado en lo que es un centro de día acá en Chile, al menos, ¿ya? La gente tiene una idea del centro de día como un lugar de entretención, ¿ya? No como un lugar de estimulación. Entonces, por eso es que decidí marcar esto, pero antes siempre me gusta contextualizar y poder contarles, no se cambia, pero la cambio así, lo que es un centro de día, principalmente un centro de día en términos generales, un lugar de estimulación para las personas mayores, pueden ser desde los 60 hasta los 90, incluso los 100 años, y donde son atendidos por profesionales, ¿cierto? Pero la gracia que tiene o la diferencia es que ellos no duermen ahí, no pernoctan ahí, sino que se van a la casa después de su día de actividades. Principalmente eso es lo que es un centro de día, también cumple con esto de ser un espacio seguro, un espacio acogedor, ¿cierto? Donde ellos pueden compartir. Una de las diferencias de Capacito con
con los otros centros de día que uno conoce es que nosotros no tenemos exclusión del diagnóstico. Nosotros atendemos a personas desde un perfil autovalente, que hacen todo por sí solas y solo quieren un taller de estimulación, hasta aquellas personas que tienen una patología crónica, una patología degenerativa, como son las demencias, que en su mayoría es las personas que mayormente llegan, y se atiende de forma continua de 8 de la mañana a 7 de la tarde, porque aquí tiene un rol importante el cuidador. Ya nosotros valoramos que el adulto mayor ojalá esté en su casa el mayor tiempo posible, postergando al máximo la institucionalización. Entonces este horario está pensado en que el cuidador pueda dirigirse a su trabajo después de ir a dejarlo e ir a buscarlo en la tarde. Pero también sabemos que eso es un sacrificio enorme. Sabemos que no todos los cuidadores están dispuestos, y ahí también muchos adultos mayores se sienten un poco aislados de no contar con este apoyo, pero hay cuidadores maravillosos, los cuales siempre me saco el sombrero para decir que sí los logran llevar y los logran mantener en una rutina. Estas son las ideas como erróneas o prejuicios que quizá tienen los centros de día. Generalmente las personas dicen que traen a su mamá para que se entretenga en un lugar así. Y la verdad que los que trabajan en los centros de día no son entretenedores, son profesionales, monitores, talleristas. Entonces esto genera mucha controversia. ¿Ya? Muchas familias dicen que no necesitan centros de día, ¿para qué? Si el adulto mayor está tranquilo en la casa, teje, ve televisión, etc. Y la verdad que tejer y ver televisión no es parte de una rutina equilibrada, hay que tener una diversidad de actividades. Y hay otras que plantean que en casa también ellas le hacen actividad, entonces el centro de día tampoco se vuelve en una necesidad. Pero claramente las actividades que le puede hacer un cuidador, un familiar, son distintas a las actividades que le puede hacer otro tipo de profesional. Entonces de ahí hay una diferencia. El rol de los centros de día, como les dije, es la estimulación. Y la estimulación yo puse 4 áreas principales, pero la estimulación es algo muy amplio. Pero una de las áreas principales es la estimulación cognitiva, la memoria, la atención, la concentración, ¿cierto? La estimulación física, el que ellos se mantengan activos, que realicen ejercicios de tren superior, de tren inferior, ¿cierto? La estimulación social, el que puedan salir, el que no solo vayan directo del centro a su casa y de su casa al centro, sino que puedan ir a la feria, y que puedan salir a comprar a la esquina, el que puedan ir por el diario. Todo eso parte desde lo social, de compartir con un otro. Y también hay una estimulación espiritual. También muchas veces se nos olvida que todos tenemos una forma de ser, no desde lo religioso propiamente tal, sino todos tenemos una forma de ver la vida desde la espiritualidad que cada uno lleva, y eso también es algo que se debe trabajar en las personas mayores, ¿ya? Que también es algo que se trabaja dentro de los centros de vida. Uno habla de un equipo ideal, y aquí aparecieron muchos protagonistas de los centros de día, que son profesionales o no, pero que son muy necesarios para la estimulación, como por ejemplo el terapeuta ocupacional, los voluntarios, que también forman parte del equipo de trabajo, la enfermería, los talleristas o monitores, como queramos llamarlo, la nutrición, también tener una alimentación balanceada, sobre todo en aquellos lugares donde los adultos mayores almuerzan o toman once o colaciones, el apoyo psicológico, kinesiológico, los técnicos en enfermería, trabajador social, fonoaudiólogo, y un ramillete maravilloso de estudiantes, que yo siempre los voy a validar muchísimo, porque finalmente los que llevan la energía a Capacito al menos son los estudiantes. Ellos llegan siempre con mucha energía, con muchas ganas de transformar un poco en nuestro sistema, y desde una mirada bien crítica ellos logran cosas súper potentes. Entonces creo que son parte del equipo, ¿ya? Cada uno de estos profesionales tiene un rol distinto, por supuesto, y entiendo también que no todos los centros de día puedan contar con todos ellos, ¿cierto? Algunos priorizan por uno, por otro, etcétera, como muchas veces nos ha pasado en Capacito también. Pero si hablamos de algo ideal, lo ideal sería que ojalá pudiéramos trabajar
forma colaborativa todo, ¿cierto? En un fin último, que es el bienestar o un envejecimiento exitoso en una persona mayor. Ya que es lo que nos proponemos a pesar de las patologías. Nos proponemos que el envejecimiento sea exitoso dentro de las posibilidades de cada individuo. Esto es súper importante porque el Capacito es un lugar de encuentro. Cuando llegas a un lugar y te sientes parte de la casa, te sientes parte de la dinámica, inmediatamente se observan cambios, ¿ya? Yo recuerdo con mucho cariño a la niñita, que ahí la señora Mónica también la mencionó, y por ejemplo, ella llegó sin hablar, muy calladita, ella se sentaba en un rinconcito y podía estar ahí, y si uno le decía venga, ella se paraba, iba, pero no interactuaba. Y a medida que empezaron a pasar los meses, ella se sintió parte de esta familia, y finalmente ella caminaba para todos lados, dentro de sus posibilidades interactuaba, bailaba y hacía un montón de cosas que hasta para nosotros eran impactantes, y nosotros las adjudicamos a que este es un lugar donde ellos se encuentran, es un lugar necesario para que las personas mayores se encuentren con otras personas mayores, donde el equipo de trabajo muchas veces pasa a segundo plano porque ellos son los que gestionan, ellos son los que se ríen, ellos son los que proponen actividades. Y eso se agradece, porque quiere decir que te sientes cómodo. Cuando tú llegas a un lugar y empiezas a proponer y empiezas a cambiar ese lugar, es porque tú te sientes cómodo. Entonces nosotros propiciamos mucho que sea un lugar de encuentro donde ellos tienen voz, donde ellos tienen voto independiente, como les digo, de sus capacidades. Todos podemos expresar de alguna manera. Y yo creo que esa es la gracia de este lugar, de que el respeto está en eso, en respetar la forma de expresar de cada uno. ¿Cómo funciona este lugar? Este lugar funciona en base a talleres. Hoy en día, a pesar de la pandemia, nosotros seguimos atendiendo de forma virtual, pero de forma individual. No estamos haciendo talleres por distintas complejidades que tienen los medios de comunicación con los adultos mayores. Nos hemos topado ahí con un tema importante que es la alfabetización digital y un montón de cosas, pero seguimos trabajando. Pero en contexto no pandémico y abriendo el centro, lo que se hacen son talleres. Cada taller dura 60 minutos, una hora, y cada taller tiene lo más importante que tener que ver con los intereses de cada persona mayor, y que se debe estimular algún área, ya sea cálculo, memoria, atención, concentración, actividad física, funcionalidad, movimientos de tren superior, etc. Pero lo más importante también, junto con los intereses, es el respeto. Entonces en Capacito nunca vamos a obligar a nadie a participar de algo que ellos no quieran. Y la verdad que si la persona no quiere entrar al taller y quiere quedarse viendo tele, siempre va a haber alguien que se quede con él viendo tele y hablando de lo que están viendo, pero nunca va a estar solo. Pero tampoco va a ser obligado a nada. Eso es algo bastante importante para nosotros. Esta es una rutina tipo de lo que uno esperaría en un centro de día, ¿cierto? Que hubieran cada cierto tiempo actividades. Y eso es una de las características que tenemos, es que cada hora hay una actividad. Y como empezamos a las 8 de la mañana, hemos instaurado siempre a las 8 de la mañana cocina. Ahí hay una actividad cocinando, hemos instaurado que ellas ayudan a la persona de cocina de 8 a 9, ya sea pelar, picar, las cosas más sencillas para que la persona después se haga cargo de lo que es cocina. Después hay un taller de orientación, hay otros talleres que se llaman Un Día Como Hoy, después vienen las colaciones, y después distintos talleres hasta llegar al final del día. Cada taller es distinto, cada día es distinto. Yo creo que eso es lo que nos preocupamos de dar una gran oferta de actividades. Y lo que se da muy bonito dentro de este centro, que a mí me llama la atención porque yo tenía mucho miedo en cuando se juntaban estas personas más autovalentes con aquellas que necesitan ayuda, incluso ayuda para alimentarse. Nosotros teníamos algo de temor porque primero pensábamos, oye, ¿y si las separamos? En un grupo los autovalentes y en un grupo los dependientes. Y la verdad que no, dijimos no, porque la sociedad es una sociedad completa. En la sociedad nadie te debería segregar. Tú debes ser parte de la sociedad y entenderlo de esa manera.
y nos hemos dado cuenta que los adultos mayores son muy empáticos, mucho más que nosotros, y los adultos mayores se apoyan entre ellos. Y a esa persona que le cuesta comer, se sienta de repente al lado un autovalente y lo ayuda, le dice, sigue comiendo, yo te espero, y conversan, y se entregan una ayuda mutua que hace que este espacio de encuentro sea enriquecedor, y que hace que estos talleres se puedan hacer desde lo grupal, y no tener que segregarlos, ¿ya? Porque finalmente uno está muy acostumbrado a ver eso, a que te segregan por nivel cognitivo, te segregan por nivel socioeconómico, y te van segregando por distintas cosas, por patologías. De hecho hay centros de día solo para alguna patología, hay hogares solo para alguna patología, y finalmente nosotros no creemos mucho en eso, creemos que no hay que segregar tanto, sino que hay más bien que buscar estrategias para unirnos en este andar que es el envejecimiento. Bueno, y ahí hay fotos de algunos talleres donde ellas pintan, resuelven ejercicios matemáticos, pero no con el objetivo no solamente de pintar, sino que hay un trabajo de motricidad fina, hay un trabajo de memoria, hay un trabajo de intereses, y bueno, y ese cuadro de ahí lo pintó mi abuela, esa es mi abuela, a quien yo adoro mucho. Y ese cuadro tenía la finalidad que atrás va escrito y va dedicado a alguien que ellas quisieran mucho, porque era como el Día del Amor, si no recuerdo. Entonces también se trabaja lo emocional, no solo con una simple actividad que uno puede decir mi mamá va para pintar, no, mi mamá pinta, pero en pintar hay tanto, y a veces a uno se le olvida que en ciertas actividades que son tan pequeñas hay tanto por entregar, que finalmente ellos sí lo entienden, las personas mayores sí lo entienden y van trabajando en base a eso. Bueno, son las salidas comunitarias, acá también hay harto de arreglar el jardín, de los intereses, las invitan a colegios también, y bueno, las estudiantes que aparecen ahí, mucho aporte de parte de ellas, y ahí ellas están visitando en una de esas fotos a otra adulta mayor que por motivos de salud ya no podía ir al centro. Entonces también se produce esta vinculación que traspasa las barreras del centro, donde ellas se acuerdan de sus amigas, y las visitan y las van a ver. Entonces eso es muy importante. Por ahí también me hizo mucho eco lo que leía Marcelo, de que ellas se sienten, de que a veces uno cree que por tener más edad no puedes compartir tu experiencia. Y eso es totalmente erróneo, porque finalmente entre más experiencia, ojalá más la puedas compartir. Entonces nos ha pasado que hemos tenido adultas mayores que han sido monitoras de ciertos talleres, obviamente nos piden apoyo y siempre se los vamos a brindar, ¿cierto? Pero nos pasa muchísimo que quieren ellas enseñar algo, ellas enseñar a tejer, o quieren ellas enseñar a pintar en género, y generamos todo un ambiente y todo un espacio para que ellas sean quien puedan entregar este conocimiento, claramente con las capacidades de cada uno. Y bueno, esa es la presentación, no es muy largo, es más bien presentarles este lugar que nosotros sentimos que tiene mucho desde los derechos, mucho desde la atención centrada en la persona, que nos encanta que pueda ser un lugar de esparcimiento para ellos. Yo siempre digo que cuando ellos se sacan los zapatos ya estamos al otro lado, porque muchos adultos mayores, pasadas las semanas, se sientan a ver tele, se sacan los zapatos, ponen los pies arriba del sillón. Yo digo, ya estamos al otro lado, ya hay familia. Cuando hacemos eso ya estamos en familia, y cuando estamos en familia sacamos lo mejor de nuestras potencialidades. Entonces esa es la idea de un centro de día, el rol que tiene es sacar lo mejor de cada persona mayor y apoyarlos en el envejecimiento. Así que esa es la información, y muchísimas gracias por la invitación. Voy a dejar de compartir esto. ¿Cómo se sostiene este centro? ¿Qué subvención tienen o con qué recursos se manejan? No, nosotros somos un centro privado que se mantiene, por un lado, con el aporte que nos entregan las instituciones, las universidades con las cuales tenemos convenio, y por otro lado, con el aporte que hacen los familiares por poder llevar a su familiar al centro de día. No somos ni ONG, ni fundación, ni corporación. Quizá tiene que ver con nuestra forma de funcionamiento. Somos un tanto, cuando en algún tenemos una reunión
para poder formarnos, como asociarnos un poco a Senama y todo esto. Y claro, no somos un centro muy clínico, la verdad. Somos un centro más bien con una mirada más comunitaria, una mirada más humanista, por ahí nos dijeron. Entonces, cuesta un poco de visualizarnos dentro de alguna de estas situaciones, pero no lo descartamos más adelante, pero actualmente es así como nos financiamos. Por si acaso, no es que esté doble, estamos compartiendo pantalla con María Angélica. Y nos dimos cuenta. No, mi paso y el otro computador, así que nosotros también compartimos pantalla. No sé si hay alguna pregunta para Marcelo. Bueno, antes que todo, mil gracias por aceptar la invitación a los dos. Muy buenas las presentaciones. Si hay más preguntas, las pueden hacer. Lore, si puedes, por favor, activar los micrófonos. Y las voy a dejar con María Angélica, ¿ya? Porque ella quería hacerles algunas preguntas. Siempre se mete María Angélica. Mira, yo, de lo que yo he escuchado, Mónica, del trabajo que ellos hacen, diría que es más amor y estimulación, con ambas de la mano. Yo no creo en la estimulación sin amor, ¿ya? Es que yo tampoco, es imposible no entregar amor a una persona que no ve día a día y que además va cambiando. Yo también creo lo mismo que usted, que uno puede estimular, pero la base es el cariño. Y lo otro que te quería decir, llegan por el rechazo, llegan por el tiempo que no hay en la familia. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué? Hay distintas historias. Hay familias que llegan inmediatamente porque no quieren un hogar. ¿Ya? Hay familias que dicen, yo empecé a buscar en internet porque en realidad no quiero un hogar para mi papá o para mi mamá. Eso es como un grupo que llega inmediatamente. Y hay otro grupo que llega como un paso intermedio entre buscar un hogar y dan con estos lugares que son por el día y empiezan a probar. Hay muchos que cambian de decisión y dicen, no, sabes que prefiero tenerlo en la casa porque ha cambiado, está más tranquilo, ahora ya duerme en la noche, como empieza a tener una rutina, empiezan a dormir en la noche, entonces se ven cambios. Y hay otros que no, que claramente pasan por unos 5 meses, 3 meses hasta que encuentran un buen lugar para ellos que cumple con todas las características y se van a un hogar. Está con silencio. Está silenciado el micrófono, no se escucha. Ahí sí. Tengo, bueno, más allá de decirles que ha sido excelente, ha sido una tarde que me deja muy contenta en lo personal, en lo social, en lo cultural, y creo que, como dicen ustedes, hay tanto y mucho por hacer. Me da la impresión que el subtítulo que pusimos se cumplió, ya que va de lo teórico que presentó Marcelo a lo práctico que hace Mónica. Me parece que hubo un complemento, que las preguntas o lo que implementa Mónica de alguna forma, Marcelo las planteó. Y eso, como se anima, nos deja muy satisfechos, porque nosotros somos práctica y teoría, ya no ni uno ni lo otro. Así que muchísimas gracias y la palabra a quien quiera hacer consulta. Entiendo que los micrófonos se activan si ustedes presionan la barra espaciadora. Se demora por lo menos unos 5 minutitos o 2 minutos. ¿Me escucháis? Sí, te escucho.
¿Hay alguna otra pregunta que quieren hacerle a los expositores? La Ivonne. La Ivonne. Dice Ivonne, buenísimo. Visibilizar a los adultos mayores. Hay un trabajo en debe. ¿En qué comuna existen estos centros? Para Marcelo, ¿dónde buscar info sobre sus investigaciones? Recomendación de bibliografía con mirada latinoamericana. Ahí sí. Sí, ahí están activos los micrófonos, se están activando. ¿Ahora sí? Sí. Ya. ¿Ivonne? Sí, yo. Lo que pasa es que igual me pareció súper interesante lo del joven Marcelo, pensando un poco en el envejecimiento y en la cultura, en todo lo que ustedes están estudiando. Ahí me sale un poco de ruido porque en el fondo, en el periodo de pandemia que estamos, como que eso ya es como que se está... A ver, ¿cómo te lo explico? A ver, es que lo tenía súper claro, mientras no podía hacer el micrófono, se me fue la onda. Tenía el micrófono... Apagado. O sea, a ver, espérate, el envejecimiento es como... es dentro de la cultura de lo que tú hablabas, ¿cachai? En las personas mayores ahora como que no está visualizado, pensando un poco también en la pandemia, porque claramente ustedes hicieron un estudio frente a esto, desde lo que tú nos contabas, ¿cierto? Pero en el periodo de pandemia me imagino que eso ha cambiado un poco, ¿o no? ¿O sigue desde la misma forma, desde la cultura, desde lo genérico, llamémoslo también? ¿Me entiendes? Más o menos pensando en la pandemia, más que nada. Es que en la presentación lo incluí, pues. Incluí en la presentación el tema de la pandemia, pues, y ahí por eso hacía la apuesta de que efectivamente se ha hecho mucho más explícito hoy día, justamente esta mirada, diríamos, de tener a la persona mayor más pasiva. De hecho, no ha sido prioridad para los servicios de salud. Más bien acá se ha resaltado y exaltado más la juventud. Entonces, claramente ha sido un momento en el cual se explicitaba mucho más este tema de las imágenes negativas en torno a las personas mayores. La pandemia lo ha hecho más explícito. Claro, pero por eso voy pensando un poco que, claro, que ahora están desde el gobierno, Estado, o desde la pandemia, llamémoslo así, como que ahora lo invisibilizaron más aún al adulto mayor, ¿cachai? Como que tratamos nosotros, por ejemplo, como las niñas de la fundación tienen actividades para los adultos mayores, pero también es una parte específica nomás. Entonces ahora los adultos, lo que pasa es que yo estoy vivo con un adulto mayor y es súper complejo. Entonces, con la pandemia esto lo visibilizamos más y tenemos menos cómo poder hacer algo frente a esa cantidad que somos mucho más que jóvenes. Entonces me cuesta un poco ver cómo podemos hacer algo frente a esto, cómo podemos, porque no lo hemos hecho cargo hace muchos años. Y esto con la pandemia se agudizó más aún. Entonces, a veces es como, perdóname, pero entre los estudios tampoco hacemos mal. Yo creo que tú también lo dijiste, no es solo estudiar, no solo investigar, no solo hacer cifras, pero nunca hemos hecho nada, creo yo. Mínimamente cosas, por ejemplo, con alguna fundación como la de la Mónica, pero también son específicas, o sea, igual es como a mí... No, yo no comparto ese punto de vista. De hecho, y lo hemos mencionado en varios espacios, el tema del envejecimiento, yo creo que lo primero es justamente por eso es importante que la sociedad
primero exista formación en gerontología, porque hay muchos espacios a nivel internacional que sí lo trabajan, y de hecho recientemente el contexto latinoamericano aprueba una convención interamericana en el tema de las personas mayores. Entonces, claro, siempre es un tema que está, diríamos, excluido de lo que es la agenda en general, ¿de acuerdo? Pero de ahí que no se ha hecho nada es un espacio muy distante. Yo creo que no es así, sí se han hecho varias cosas, pero efectivamente la pandemia ha puesto el tema de la pandemia, la cultura, que es lo que yo estaba trabajando hoy día y aportando, ha puesto justamente en jaque eso, pues, de que efectivamente las personas mayores aparecen muy visibilizadas por gente que no ha estado involucrada en el tema, gente que hoy día se preocupa del tema del adulto mayor. Los que llevamos harto tiempo hemos visto cómo efectivamente las temáticas sobre el envejecimiento, los mitos, los estereotipos hace mucho tiempo que están instalados, lo que ha hecho la pandemia es ponerlo ahí en la palestra. Pero sí, efectivamente yo creo que uno de los grandes temas que hay que desarrollar es mayor formación gerontológica. Talleres de formación gerontológica y trabajo. Lo que menciona, por ejemplo, Mónica, me parece que es fantástico en lo que hace el centro. De hecho, nosotros, te cuento, Mónica, en la década del 90, ya cuando yo partí trabajando en el Hogar de Cristo en Talca, nosotros se nos pidió en ese tiempo armar un centro de adultos mayores y no teníamos muchos referentes, y nosotros hicimos un trabajo también que en ese tiempo, no sé si tú lo escuchaste históricamente, eran los CATAM, que eran los centros abiertos de atención de los adultos mayores, y nosotros ahí hicimos un trabajo con la comunidad, ya trabajamos harto con la comunidad y teníamos voluntarios, que eran personas de la misma comunidad, de las juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, que los hicimos parte del centro, pero fue un trabajo muy, muy largo, pero muy entretenido, y yo veo justamente hoy día en el laborcast que tú mencionabas del centro, cómo hoy día están incorporados. Yo encuentro muy diríamos, favorable en la lógica de lo que hoy día se discute en envejecimiento, que ustedes tienen actividades, tienen talleres, que es voluntario, que es cada una hora. Bien, o sea, yo creo que esas efectivamente son las líneas que hoy día se abordan. Pero hay hartos proyectos, y yo los invito a las personas que están interesadas en las temáticas de envejecimiento y vejez a integrarse. En Chile tenemos hartos cursos de gerontología, y no me refiero a la universidad donde yo trabajo, ¿eh? Nosotros estamos en una región, siempre en regiones estamos más, diríamos, distantes de lo que ustedes pueden ver en Santiago, pero hay programas como el programa del adulto mayor de la Católica, que tiene más de 25 años, tiene actividades directas con personas mayores, cursos a distancia, diplomados y demás. Está, por ejemplo, las actividades que desarrolla la Universidad de Valparaíso, que también hace mucho tiempo tiene proyectos con personas mayores, y la Universidad Mayor, por citar algunas. O sea, hay experiencia, la USACH también tiene experiencia de talleres con personas mayores y formaciones diplomadas más que talleres. Así que los invito a eso, a integrarse a esas actividades. Hay algunas preguntas en el chat. Para todos los que asistieron hoy, las presentaciones, primero hay que conversar con los panelistas, y una vez autorizado por los panelistas, se comparten las presentaciones. De hecho, nosotros... Sí, había una pregunta ahí que, sí, por ejemplo, perdón, pero decía algo de la literatura. Sí, por supuesto, yo no sé cómo la podemos canalizar, no solamente la que podemos aportar nosotros, hay harta literatura y link que les podemos compartir si alguien se interesa. si ¿Lo hacemos quieres por vía puedes ustedes? mandarlos a mail de CEANIM y nosotros lo compartimos ya sea Perfecto. en Facebook y en las redes sociales que tenemos aquí. Voy a dejar en el chat anotado mi correo electrónico si a alguien le interesa. Perfecto. Ya, ahí podemos compartir, ahí está anotado. Había una persona que quería hablar, que viene desde México. México, sí. Sí, soy yo, no sé si ya me escuchan. Sí, Buenas tardes, primero que soy Mariana Navarro, admiro mucho el trabajo de la doctora María Angélica, la sigo desde años, y ahorita estoy haciendo mi tesis doctoral justamente sobre el aprendizaje en el adulto mayor. Cuando vi el tema me apasionó. ¿Usted, doctora, ha desarrollado alguna investigación que tenga que ver con la resiliencia en el adulto mayor? ¿O piensan desarrollar algo al respecto? ¿Dónde me puedo documentar más para mi tesis? Mariana, la verdad es que me convoca el tema ya hace algunos años, me preocupa, pero yo personalmente no he realizado ningún estudio que enfocado directamente. Creo que tenemos información práctica a través de Mónica, mucha información bibliográfica de lo que ha dado Marcelo,
Y es un tema que viene, es un tema que ha entrado con fuerza por la necesidad. Piensa tú cómo han aumentado los porcentajes de adultos mayores en etapa de envejecimiento. Yo te recomendaría que sigas, me parece un tema, incluso desde el punto de vista ético, moral, se necesita. Se necesita tanto en la etapa de gestación, recién nacido, pero los viejitos también estamos necesitando. Y hay muchos que no cuentan con el soporte que tengo yo con este maravilloso equipo anciano, que me dice, ya María Angélica, vamos, cuando yo sí me decaigo y dudo de mí. ¿Ya? No todos tienen esa suerte, así que aprovecho públicamente de agradecerles a todas y cada una de ustedes. ¿Ya? Me complica que hay gente que no tiene para pagar maravillas como la de Mónica, pero a lo mejor con el tiempo, así como formamos SEANIN, podemos guiar por ella, enseñar por ella, ir más allá. Estamos creciendo, estamos viviendo más, necesitamos no solo que el país, sino que en el mundo entero, tocar el tema de la soledad. En Holanda, por ejemplo, hay un ministerio que se preocupa de la vejez en la dimensión de la soledad. Y eso yo lo escucho mucho de mis amigas. Me siento sola, y en la medida que no haces actividades te sientes cada vez más sola. Sigue, Mariana, sigue. De todo corazón te lo pido y te lo sugiero. Y hay otras amigas que veo que aparecen, como Laura Más, por ejemplo. Bueno, Un paréntesis cortito ahí, Sí. para la amiga mexicana. Sí, hay Mariana. a ver, Mariana. Mariana, sí, a ver si lo Tiene tengo bloqueado. aquí. Ahí está. Mariana, ¿estaba mirando ahí? Mariana de Parece- México. Debe tener bloqueado el audio, pero yo creo que te escucho. Están todos Eh, los micrófonos abiertos, Ah. solo tienen que presionar la barra espaciadora. Pero están Sí, todos los bueno, solamente micrófonos. para la amiga mexicana, si es que está escuchando, nosotros hemos estado 2 veces en México, en la UNAM específicamente, en unas pasantías de trabajo. Yo estoy en una licenciatura en envejecimiento y desarrollo territorial, y es justamente las personas que aparecen ahí, Víctor Mendoza, que él es un médico geriatra y todos ellos tienen este artículo, y que nosotros lo vimos y lo trabajaron en el terreno también, entonces tiene una mirada tanto práctica como teórica, que es un modelo comunitario donde incorpora la categoría de resiliencia. Entonces, lo puedo enviar, ahí lo dejé de compartir, lo puedo enviar como material si le interesa desde acá compartir, y ahí están también las direcciones para ubicar a las personas que son de la UNAM y que nosotros tenemos el contacto si le interesa a la persona que consulta de México. Sí, yo también quería hacer una acotación, chiquita. Nosotros en Capacito hay muchas personas que van de forma gratuita y tiene que ver con el trabajo que hace el trabajador social, que en algún minuto no pensamos en tenerlo, fue como y de repente dijimos, no, pues acá hace falta un trabajador social muchísimo, y ha sido un gran acierto porque hay muchas personas mayores que, sí, de hecho, hay muchas personas mayores que necesitan un Capacito y no lo tienen, y no tienen cómo. Y hemos generado estrategias, y ahí, por eso yo digo, el aporte de las universidades es fundamental, porque nos están aportando con un profesional, futuro colega, que se pueda hacer cargo de estos casos sociales que finalmente necesitan de estimulación. Y en Capacito yo siempre digo, nunca le vamos a cerrar las puertas a nadie. De hecho, hay gente que llega solo a almorzar y nos da lo mismo. Como, pase, la idea es compartir, y todo eso devuelve. Todo en algún minuto se retribuye de alguna manera, y nosotros estamos seguros de eso. Nuestro paradigma es ese, o sea, en algún minuto algo nos va a pasar bueno cuando tú ayudas a alguien. Uno no ayuda solo por el que dirán. Y yo quería decirle a Angélica, que fue la persona que habló al principio, que los cambios, María Angélica, los cambios sociales son tremendamente difíciles. Cambiar la mentalidad de la gente. Tú cuando hablas con un adulto mayor, ellos te dicen que estorban. Cuando tú les preguntas, ¿por qué no va donde su hijo? No, soy un cacho.
ellos tienen metido ese switch en su cabeza, entonces cambiar ese switch es cambiar la sociedad completa que nos rodea. Entonces no es fácil, y se han hecho montones de cosas, así como Marcelo hace investigación, todo eso sirve. Hoy en día yo veo en las redes sociales mucha información, este mismo webinar, todo sirve, pero los cambios sociales son cambiar las bases de lo que creemos. Entonces hay que enseñarle a los adultos mayores que ellos no molestan, que ellos no estorban jamás. Que claro, la sociedad a veces avanza más rápido, y a veces cuesta sumarse a esta sociedad que trabaja, va al mall, corre, cierra. Y quizá este tiempo de pandemia, yo siempre digo, ha sido un tiempo muy bonito para mirarnos a los ojos, para volver a descubrir el adulto mayor que hay en casa, volver a conversar con tus hijos, volver a conversar con tus padres y darte cuenta que ellos han cambiado y que tú también has cambiado. Entonces, este ha sido un minuto de reflexión importante, yo siento, a nivel de sociedad, pero sí se han hecho cosas, pero el cambio es difícil, no es tan rápido. Bueno, ha sido una tarde maravillosa, yo creo, para todos los que hemos estado acá. Compartiendo pantalla. Estamos compartiendo pantalla. Porque la María Angélica tiene algunas debilidades en la tecnología. No, mentira, no fue Ella eso. dice que es mentira porque me quiere, pero... No, si no fue eso. Quise ponerle el audífono y ¡pam! Se apagó el computador. Yo voy a pedirle a la dirección de CEANIT y a quienes administran y crearon esta idea que nos volvamos a reunir. Sí, Todos de los todas de maneras. las caras que vemos tienen cara de amor, no de lata. Así que adelante, sigamos con el tema. ¿Ya? Sí, muy bueno el tema, muy Vigente, contingente, maravilloso. exacto. Bueno, los dejamos invitados Gracias. para el 2 de septiembre a las 3 de la tarde con nuestra primera invitada internacional, la doctora Ana Forés, que es especialista en resiliencia. Ella es española, así que las dejamos cordialmente invitados para todo el que quiera participar de los webinars que vamos a tener en septiembre, que son 2 invitados españoles y 2 chilenos. 2 chilenos y un argentino. ¿Ya? Así que los dejamos invitados. Muchas gracias por participar a todos y a todas. Y nos reunimos el 2 de septiembre para los que quieran seguir participando. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, y si no, lo dejamos hasta acá. A ver, ahí. Tienes que presionar la barra espaciadora. No sé si están todos activados los micrófonos. Se demora. Ahí sí. Ya aquí. Hola, Ya. Te escuchamos. hola, Hola, Jimé. ¿me escuchan? Sí. Sí, súper. Oye, mira, yo soy Jimena Canales, pertenezco al gran equipo de la familia CEANIT. Muy orgullosa una vez más de estar en ser parte de esta institución que se está preocupando en este minuto, algo que la tenía bastante quieta la señora María Ángela hace mucho tiempo, que son los adultos mayores, tema que hemos conversado por hartos años, tema que ella no dice, pero ella viene estudiando hace harto. Para la amiga que preguntaba de México, no tiene estudio la señora Angélica con todo el tema, pero estoy segura que su cabeza tiene un manaque de todo lo que ella ha investigado. Así es que quizá lo mejor es plasmarlo en un papel nada más, porque yo sé experiencia y de trabajo recorrido sí tiene nuestra directora. Y además que tiene sus venas, y hay muchas mujeres de CEANIT que son en minuto adulto mayor y que por lo tanto a nosotras que somos un poquitito más jóvenes nos transmiten cómo lo viven, cómo se hace, qué tan limitada muchas veces están socialmente. Entonces a mí me parece que es un tema muy importante y mi compromiso es poder, como dice Marcelo, es poder visibilizar en este momento con más conciencia
lo que son los adultos mayores, porque efectivamente, como dijo una compañera, no es lo que se ha hecho. Yo creo que finalmente no es lo que se ha hecho, porque nosotros inmediatamente me incorporo. Yo no he investigado, pero estoy segura de que es un trabajo arduo. O sea, porque finalmente, o sea, en estos centros de día hay un trabajo que no ha surgido a partir de nada, ha surgido porque ha estudiado y una necesidad, se ha discutido con un tema importante que es el cuidado del adulto mayor y su bienestar. Entonces, por lo tanto, yo creo que nuestro compromiso es como transmitir al mundo la importancia de hacer parte en esto de velar por estos adultos mayores, que finalmente nos dieron mucho en algún momento, nos siguen dando en este momento y nosotros vamos allá también. Así que eso, un abrazo, gracias por el tema, precioso, precioso. Quisiera empaparme de lo que Mónica, lo que Marcelo hoy día nos han presentado, porque la verdad es que siento que es interesante y merecido para nuestros adultos mayores. Eso. Chao. Chao. Gracias. Chao. No nos llama la atención que somos para variar puras mujeres, ¿verdad? Los niños y los viejitos somos tema de mujeres. Y eso es muy significativo. Sí. Bueno, A ver, Verónica. No, nada, quería dar las gracias y saludar a la señora María Angélica, porque yo creo que no se acuerda de mí, pero yo hace más de 10 años fui a entrevistarla porque hizo mi tesis en relación a la adolescente embarazada, en resiliencia. Así que muchos cariños, porque me recibió y tuvimos una larga conversación para mi trabajo de tesis. ay, gracias, Verónica. Muchísimas gracias. No, y hice también estuve en 2 prácticas en una de sus instituciones para sus colaboradoras, porque era en base a eso. Así que la sigo siempre. Una que tuvimos por madres adolescentes. Sí. Sí. Una especie de centro comunitario de atención para los niños. Sí, en los centros comunitarios. Sí. Sí. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Sí. Gracias por participar. Sí. Bueno, lo dejamos aquí con ganas de seguir y seguir, pero creo. Sí, en honor al tiempo, yo creo que vamos cerrando. Vamos a ir cerrando. Como verán, mi nombre aparece mucho aquí en este webinar, pero la que está con el logo de Setanín, para que todos sepan, es Lorena Cáceres, que es mi partner. Ella no se muestra porque está tras bambalina. Acaba de subir un comentario que hay un documento cortito sobre envejecimiento publicado en el Facebook, o lo va a publicar algo por ahí, que lo escribió María Angélica. ¿Ya? Eso quería decirles. Un abrazo a todos, muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. No, gracias, se pasaron. Muchas gracias. Conversamos si quieren compartir sus presentaciones, si no, ahí quedan. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, chao. Que estén bien, muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Gracias.